Temas para aprender y reflexionar. Un programa que nos presenta temas diversos cada día. Me da mucho gusto saludar a la doctora Covadonga Sánchez Pérez, a quien le dejo el micrófono. Muchísimas gracias, maestro Aquiles. Y bueno, aquí estamos en otro día más, una jornada más de temas para aprender y reflexionar. Y hoy tenemos al doctor Rogelio Romero Colín, quien estará trabajando con ecos desde la cultura organizacional. Eh, Doctor Rogelio Romero Colín, adelante, mis cámaras y micrófonos son de usted. Gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Es un gusto saludarles. Eh, Agradezco a la Red Doctoral esta oportunidad que nos da para poder reflexionar juntos acerca de un tema que reviste hoy más que nunca especial importancia. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a un tema que es eh, estratégico para poder concretar, para poder aterrizar la nueva escuela mexicana. Y hoy me voy a referir en esta reflexión que vamos a hacer a los ecos de la cultura organizacional en la transformación escolar emancipadora en el contexto de la nueva escuela mexicana. Como ustedes pueden visualizar, abordar este tema implica analizar eh, tres dimensiones. Por un lado, ¿qué significa hoy en el contexto de la nueva escuela mexicana la cultura organizacional? Una cultura organizacional que dé paso a una transformación escolar emancipadora. Eh, eh, y en ese sentido, vamos a ir visualizando, y la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos en este proceso de transformación que implica la nueva escuela mexicana, ¿para qué queremos educar? Y hoy queda muy claro que la nueva escuela mexicana busca educar para emancipar, para unirnos, para poner en el centro de interés dos cosas. Por un lado, el desarrollo comunitario, por otro lado, la formación integral de cada una de las personas. ¿Para qué? Para formar una ciudadanía más participativa, más colaborativa, que se identifique no solo con el desarrollo humano integral, sino que se identifique con la necesidad que hoy se plantea de modificar para bien el desarrollo comunitario. En ese sentido, es muy importante tener como referente de cómo tenemos que organizarnos para aprender. Y si volteamos a ver la mirada de la UNESCO, la UNESCO desde 1970 ha emitido una serie de informes que marcan las directrices de lo que la sociedad en el contexto internacional debe promover. Por ejemplo, en 1970, eh, el informe Faure, mejor conocido como Aprender a Ser, visualizaba una educación del futuro que pusiera en el centro de interés el desarrollo humano integral con una visión humanista. En 1994, el informe de Lors planteó la necesidad de promover una educación que estuviera afincada en cuatro valores: la importancia de aprender a aprender, la importancia de aprender a ser, la importancia de aprender a convivir y la importancia de aprender a hacer. Esta reflexión que la UNESCO hace eh, se ve actualizada por un nuevo planteamiento que se genera en el año de 2015 y se pregunta, ¿por qué la educación tiene que replantearse? Y pone en la mirada dos cosas: la importancia que tiene la educación de calidad en el contexto del bien común mundial. ¿Hacia dónde tiene que orientarse el bien común mundial?
pues alrededor de 4 prioridades que la sociedad tiene que impulsar desde la educación. La primera mirada, el desarrollo sostenible, pero un desarrollo sostenible que no esté orientado solo al cuidado del medio ambiente, sino al desarrollo humano integral, al cuidado de los trabajadores, y a la gobernanza, vista esta como una necesidad de rendir cuentas para que no pongamos el riesgo en planeta. Y la segunda orientación es ratificar la vocación humanista de la educación hacia la vida, hacia el trabajo, hacia la sociedad misma. La tercera mirada tiene que ver con impulsar una política educativa de Estado que trascienda el interés particular que luego buscan los partidos o los gobiernos. Una política de Estado que trascienda la temporalidad seccional, una política de Estado que impulse el corto, el mediano plazo, para que las políticas educativas puedan impulsar una transformación real de la sociedad. Y la cuarta dimensión que tiene que ver con la recontextualización que la educación debe de tener en el aprender, en el desarrollo del conocimiento y plantearla como una estrategia central del desarrollo humano integral. En ese sentido, la UNESCO impulsa un programa que se llama Escuelas por el Cambio. Y este tipo de escuelas por el cambio que se busca construir desde abajo, se hace una pregunta. ¿Es posible generar motivación? ¿Es posible generar un debate, un consenso? ¿Es posible generar nuevas culturas de trabajo en las escuelas que promuevan el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo y que se impulsen cambios organizativos que marquen la directriz para cambiar la cultura escolar desde la escuela? Y la respuesta es muy contundente. Sí, sí, sí es posible impulsar este cambio siempre y cuando orientemos el quehacer educativo desde la cultura organizacional. Y en ese sentido, hay diferentes perspectivas que explican, pues, qué es la cultura organizacional. Cómo salir de la visión tradicionalista de la forma en que la escuela se organiza, de que la forma impulsa un cambio. Y es necesario que visualicemos este proceso de transformación con ojos diferentes, con prácticas diferentes, con actitudes distintas, para poder entender que las instituciones hoy son muy complejas y que exigen nuevas estrategias de trabajo que cambien la cultura organizacional. En ese sentido, es muy importante recuperar el último informe que la UNESCO plantea. ¿A qué se refiere el último informe? Bueno, el último informe está orientado a plantear qué futuro tenemos que construir para la educación de hoy. Y habla de un nuevo contrato social para la educación. Esta visión que la UNESCO actualiza a través de su último contrato busca poner en el centro de interés algo que se está deteriorando de manera preocupante y de manera alarmante. El compromiso transformador de los docentes. Y entonces el nuevo Pacto Social por la Educación considera que es esencial en este proceso de transformación de la cultura escolar en pleno siglo XXI, impulsar un proceso de transformación y de profesionalización real entre los maestros. Un docente que reconozca su trabajo y reconozca que es una figura clave para la transformación educativa. Y profesionalizarse no implica caer en el tema que hoy está enfrentando la educación, que es
la webinarización de la tarea educativa. No, hoy el nuevo contrato social por la educación está planteando que tenemos que redefinir la enseñanza como una profesión colaborativa, como una profesión que aprenda a trabajar en equipo, dada la complejidad de la transformación educativa. Y por eso se habla de que hoy en día, como lo está haciendo la nueva escuela mexicana, debe impulsar una pedagogía basada en un enfoque más participativo, más colaborativo y más cooperativo. Y en ese sentido, la UNESCO enfoca su tarea a que busquemos vincular el desarrollo profesional docente a la investigación. Dice, en el capítulo 8 de este informe habla de el llamamiento a la investigación educativa como un saber metodológico que te permita identificar problemas, como un saber metodológico que te permita reconocer por dónde tiene que empezar el proceso de transformación de la nueva escuela mexicana. Y en ese sentido impulsa los consejos técnicos, impulsa las comunidades de aprendizaje, que son espacios que hoy ponen en el centro de interés la reflexión, el análisis y el surgimiento de una nueva cultura organizacional que vaya enfocada a qué hacer para mejorar. El llamamiento a la investigación educativa implica que todos los maestros tengamos la capacidad de identificar qué problemas tenemos en el aula, investigarlos, conocerlos, comprenderlos para poderlos transformar. Y este debate, este diálogo por los futuros de la educación tiene que tocar hoy en día 6 pilares que es urgente que dejen de ser una cantaleta entre los maestros, que dejen de ser una cantaleta entre la sociedad y que los asumamos a plenitud. Me estoy refiriendo a los pilares para la transformación educativa hoy en el contexto de la nueva escuela mexicana. Y la UNESCO dice, tenemos que oxigenar el aprender a aprender, tenemos que oxigenar el aprender a ser, tenemos que darle vida nuevamente a la capacidad de aprender a hacer cosas, de aprender a convivir. Y fíjense, después del proceso pandémico que vivimos, aprender a cuidarse. Y finalmente, aprender a transformarse. 6 pilares que hoy, a los que hoy la nueva escuela mexicana está convocando para impulsar una transformación real. Y es muy importante que en este proceso de transformación nosotros podamos hacer un diagnóstico de cómo está funcionando la organización escolar. Y tenemos que tener muy clara que la organización escolar eh, tiene muy arraigada la función individualista de los docentes, que la función directiva tiene muy arraigada una actitud patrimonialista hacia lo que se está haciendo en las escuelas, que la organización escolar tradicional está afincada en una visión muy centralista y muy excluyente. Justa Espeleta señala que la organización escolar es muy vertical y muy autoritaria, y que la tarea educativa es demasiado burocrática. Entonces, vamos a visualizar cómo este diagnóstico que hoy todos los teóricos y todos los enfoques del análisis de la administración y la gestión escolar plantean que este diagnóstico planteado aquí, individualista, patrimonialista, centralista, excluyente, vertical, autoritario y burocrático, limita la posibilidad de impulsar el paradigma de una transformación organizacional desde la escuela. Y hoy debe haber un convencimiento pleno
que la única posibilidad de construir comunidades educativas de aprendizaje tiene que ser desde la resistencia y no desde la complacencia directiva. Hoy no queda ninguna duda que la única posibilidad de enfrentar con éxito las comunidades de aprendizaje como los espacios colectivos para aprender y desarrollar organizacionalmente a nuestra escuela, pues enfrentar esta tarea nos tiene que marcar la pauta de reconocer cómo han sido los procesos de gestión educativa en la escuela. Desde la década de los 70 impulsamos un plan anual escolar. Desde la década de los 90 intentamos impulsar el proyecto escolar. Entrado el siglo XXI, tratamos de impulsar la transformación de la gestión educativa desde las escuelas de calidad. Intentamos transformar la gestión educativa desde el Plan Estratégico de Transformación Escolar. En tiempos de Peña Nieto, organizacionalmente impulsamos la ruta de mejora escolar. Y hoy estamos enfrascados en cómo aterrizar organizacionalmente un programa escolar de mejora continua, un programa de mejora continua y un programa analítico. Bueno, estas son preocupaciones, son iniciativas, son proyectos que hoy la gestión educativa desde la escuela está planteando. Y en ese sentido, vamos a darnos cuenta cómo la organización escolar, por un lado, está enfrentando una disyuntiva dentro de su cultura organizacional. Impulsar consejos técnicos consultivos que privilegien el control político o impulsar una cultura organizacional que impulse consejos técnicos escolares que privilegien la dimensión pedagógica de la tarea educativa. Esa bifurcación, esa disyuntiva en la que hoy nos encontramos, nos debe de quedar claro que buscar emanciparnos como núcleos escolares implica atreverse a impulsar estrategias de trabajo colaborativo, estrategias de trabajo colegiado, estrategias de trabajo en equipo, entre pares, y le demos un nuevo rostro a las formas de organizarnos para enfrentar los trabajos de transformación en el aula. Por eso hoy tenemos que rescatar lo que representa el Consejo Técnico. El Consejo Técnico Escolar, para que pueda cristalizarse como una comunidad que aprende, tiene que aprender a trabajar como un órgano colegiado, tiene que aprender a funcionar como una comunidad escolar, tiene que impulsar el trabajo colegiado, tiene que ser capaz de impulsar el trabajo autónomo, tiene que ser un espacio formativo por antonomasia, donde sin filias y sin fobias reconozcamos que los maestros sí tenemos la capacidad de impulsar espacios de transformación desde el aula y organizarnos de tal manera, como lo plantea la nueva escuela mexicana, la mejora continua se convierta en nuestra principal prioridad pedagógica. Y hoy, desde aquí tenemos que señalar que tenemos que aceptar el desafío del que el Consejo Técnico Escolar no se ancle en visiones tradicionalistas, sino por el contrario, el Consejo Técnico Escolar se convierta en un espacio promotor del cambio y la transformación. Pero ¿qué es lo que limita el cambio y la transformación? Pues la ausencia de ambientes de aprendizaje colaborativos, la necesidad de que entre los colectivos docentes centremos nuestro objetivo de el autoaprendizaje, el desarrollo del pensamiento crítico mediante un trabajo cooperativo que marque la necesidad que tenemos de hoy incorporar pues las tecnologías
que fortalezcan este trabajo educativo. Hoy es inimaginable que no planteemos un ambiente de aprendizaje y una actitud abierta en la gestión escolar con el uso y el apoyo de las tecnologías. Hoy el debate es no si las prohibimos, sino cómo aprendemos a hacer un uso educativo de la tecnología. Y en ese sentido, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, ¿cómo afianzamos la cultura organizacional con una visión humanista del mundo, de la vida, del trabajo y de la gestión escolar? Ojo, ¿por qué hoy en el contexto de la nueva escuela mexicana la cultura organizacional es muy importante? Porque la cultura organizacional se va a convertir en la nueva filosofía que emancipe, que une, que impulse, que convenza, que atraiga. La nueva cultura organizacional que hoy tiene que impulsar la nueva escuela mexicana tiene que ser una cultura basada en la visión humanista, que marque la nueva identidad que la escuela debe de tener, que defina los valores, las actitudes y los comportamientos y las prácticas orientadas a lo que la nueva escuela mexicana está planteando. Y en ese sentido, va a ser muy importante que pues todo el mundo reconozca qué implica la cultura organizacional. Y la cultura organizacional en el contexto de la nueva escuela mexicana es la directriz emancipadora de cómo cambiar los núcleos organizacionales en las escuelas. Una cultura organizacional que tenga muy clara la visión, la misión, los valores y las estrategias. Si nosotros somos capaces de consolidar esta cultura organizacional como una nueva filosofía que nos dé una identidad propia en el contexto de la nueva escuela mexicana, vamos a estar marcando la directriz de hacia dónde quiere caminar la nueva escuela mexicana en su misión. Y la misión es muy clara, una visión humanista. ¿Bajo qué visión? Pues bajo una visión que sea capaz de aterrizar los principios pedagógicos que implica los campos formativos, los ejes articuladores, el trabajo por proyectos, las metodologías críticas. ¿Bajo qué valores? Pues bajo los valores que están planteados de manera muy clara en la Ley General de Educación en el artículo 15. Ser una escuela que promueva la dignidad humana, los derechos humanos, el amor a la patria, las actitudes solidarias, la cultura de paz, la pluralidad étnica, cultural y lingüística, que marque una escuela orientada al respeto irrestricto por la naturaleza, por la honestidad y por el bienestar y el desarrollo. Esos son los valores que hoy la escuela tiene que asumir, que no tenemos que ser capaces de interiorizar e impulsarlos hasta a través de estrategias que implica un trabajo colegiado, colaborativo, en equipo y entre pares. Este es el desafío de la cultura organizacional humanista que la nueva escuela mexicana tiene que impulsar, un clima organizacional distinto, diferente, donde los protagonismos y los egocentrismos los hagamos a un lado. Por eso la cultura organizacional humanista en la nueva cultura escolar de la nueva escuela mexicana es estratégica. Y no podemos ser indiferentes a esta situación. ¿Y cómo estamos planteando desde la red doctoral para la educación mexicana impulsar esta nueva cultura organizacional humanista? Pues motivando a los colectivos para que el cambio organizacional sea una actitud favorable, que impulsemos una profesionalización orientada al conocimiento del fundamento sociopsicopedagógico que da origen a la nueva escuela mexicana. Que construyamos una cultura organizacional verdaderamente participativa y propositiva para hacer de la tarea pedagógica una tarea que construya al docente progresista que hoy está demandando la nueva escuela mexicana.
En ese sentido, entonces, la nueva escuela mexicana es un nuevo paradigma, es un cambio que depende de la mirada transformacional, del compromiso de los maestros progresistas para impulsar un cambio. Ahora, este cambio que implica la cultura organizacional requiere liderazgo. Pues no, pero no un liderazgo ausente, no un liderazgo transaccional, sino auténticamente un liderazgo que convierta a la nueva cultura organizacional humanista su principal meta, su principal consigna, y este liderazgo transformacional tiene que ser capaz de motivar a las comunidades de aprendizaje. Este liderazgo transformacional al que hoy estamos convocando debe implicar líderes formados, transformados y promotores del cambio. Y hoy desde la red doctoral nosotros estamos proyectando ese liderazgo que hoy se requiere, liderazgos más democráticos, más concertadores, con una nueva conciencia ética y con una nueva corresponsabilidad social enfocada a hacer de la nueva escuela mexicana nuestro principal desafío de transformación. Ese es el compromiso que hoy tenemos desde la red doctoral. Esta es la convocatoria que nosotros estamos haciendo para afianzar un liderazgo que sea capaz de influenciar, de motivar a las personas para poder entusiasmarlas y tener el objetivo común del cambio organizacional. En ese sentido, hoy la red doctoral ratifica en estos espacios de discusión la necesidad que tenemos de impulsar procesos de cambio, procesos de actualización, procesos de investigación enfocados a hacer realidad esta aspiración que implica la nueva escuela mexicana. Hoy son tiempos de reconocer entonces, y con esto concluyo, de impulsar y construir comunidades educativas de aprendizaje desde la resistencia y no desde la complacencia. Quiero agradecer esta oportunidad que tenemos en esta serie de programas que hoy se están impulsando para reflexionar y para cambiar. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes este tema de los ecos de la cultura organizacional como una acción estratégica emancipadora que se impulsa desde la nueva escuela mexicana. Es un placer estar con ustedes, es un placer contribuir a este debate educativo. Muchísimas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, doctor Rogelio Romero Colín. Agradecemos enormemente su participación y sus colaboraciones con respecto a ecos de la cultura organizacional. Nos vemos la próxima semana con otro tema para aprender y reflexionar. Desde el Grupo Educativo Aquiles Datis, nos vemos próximamente con otro tema muy importante. Hasta la próxima.